Bienvenido a Queer Chat. Hola chicos, bienvenidos una vez más a Queer Chat, tercera temporada. Este 5 de mayo, felicidades a todos los que lo celebran, porque pues muchos mexicanos no lo hacemos, pero pues qué orgullo estar con ustedes otra vez. Gracias por sintonizarnos. Espero que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales. Queer Chat Podcast en Spotify, Instagram, YouTube. Vayan y síganos, escúchenos por favor, porque pues eso nos ayuda bastante a crecer este proyecto. Hoy tenemos un invitado que ha construido su propio camino sin pedir permiso. Él nació en El Monte, Tamaulipas, México. Estudió nutrición en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ahora reside aquí en Toronto, pasando por el modelaje, el baile y ahora construyendo su carrera en el drag. Esta es una historia de evolución y pues identidad, valentía y todo lo que ha llegado a ser para ser la persona. Todo lo que ha llegado a ser para ser la persona que es el día de hoy. En este episodio vamos a hablar de lo que realmente significa el éxito. Y pues, ni más ni menos, hoy tenemos a Jorge Finejero, también conocido como Rico Rico. Nos viene a contar su historia y pues veamos cómo nos va el día de hoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Hola Ezra, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias, Josué, Ezra, por invitarme a este espacio. Estoy muy emocionado, muy nervioso también, súper nervioso, soy muy nervioso y más sin maquillaje, sin rico, soy un poquito más shy, soy un poquito más tímido ahí. Sí. Pero encantado de poder compartir y pues bueno, ahí estoy. Thank you, gracias. No, bienvenido a este proyecto que la verdad ya van 3 temporadas y Josué lo que ha tratado de crear con Queer Chat es un espacio seguro para venir a contar tu historia, para venir a que tu historia llegue a más personas. A muchas personas les puede ayudar escucharte para pues empezar su éxito. Entonces, nuestra primera pregunta el día de hoy va a ser, ¿qué significa el éxito para ti como Jorge? Ok, creo que, bueno, yo ya, como se los mencionaba, yo el episodio anterior también lo chequé y estaba viendo de que solo lavando trastes, literal lavando trastes, y estaba prestando atención al podcast y tocaron puntos realmente muy importantes que para mí siento que es algo de lo que es importante hablar porque creo que como comunidad es el hecho de poder como brindar el conocimiento, porque es como conocimiento, oportunidades que les brindas a alguien más para poder crecer. Creo que respecto al éxito, en mi caso yo llegué como a irme un poquito más direccionado a tratar de trabajar como de dónde vengo, que creo que para mí es como la base, son los valores y todo lo que siento que aprendí más como que de la familia, de los amigos con los que compartí también en México, pero para mí, para ir logrando como paso por paso a sentir que yo llegué como a alcanzar algo que me daba esa felicidad o me hacía sentir como que estaba realmente en el lugar donde yo quería llegar. No es más que esfuerzo, es demasiado esfuerzo y creo que para llegar ahí, o sea, te va a tocar como pues caerte, volver a empezar e intentarlo, pero creo que cuando tienes como una meta o traes como un sueño, simplemente tienes que ir como sobre ello, o sea, tienes que realmente estar como direccionando un poquito más yo lo diría como las bases, las tablas que tú tienes para poder crear algo. Simplemente tienes que confiar demasiado, pero creo que también es más acerca de no rendirte y aún así haciéndolo con miedo. O sea, creo que es algo de lo que para mí siento que no. Siempre he sentido ese miedo, te lo juro. O sea, al día de hoy sigo sintiendo en cada una de las pruebas que me brinda la vida, o sea, siento que sigo haciendo todo con miedo, pero siempre pienso como, ok, si estás haciendo las cosas bien o estás realmente brindando la energía para que eso se logre o para que eso se llegue a dar, o sea, creo que para mí es más no sé, como no olvidar eso, o sea, como afrontar situaciones que se te vengan en la vida, pero pues al final del día creo que tenemos que parar.
Claro, ¿no? Y aparte siento que lo que mencionas así de que siempre tienes como que ese miedo, eso es lo que te impulsa a como a seguir adelante, a no rendirte, simplemente como que a ir subiendo pasitos y aunque a veces caigamos, seguirle, ¿sabes? Quiero que nos cuentes un poquito más de cómo es que llegaste a Canadá, cómo fue que empezaste en el mundo artístico. Cuéntanos un poquito más de eso. Creo que he tenido un camino largo respecto a mi experiencia en la danza, pero creo que a lo mejor nunca había coincidido, nunca había como creado algo más que me sintiera que es como mi identidad o algo que... Sí, no sé, creo que Rico Rico cuando llega a mi vida para mí fue como un cambio drástico, porque tipo en México tenía como mi experiencia en la danza y sí, aprendí, inicié desde los 18 años en la danza y inicié aprendiendo hip hop, después jazz, gimnasia, ballet, danza orientelas, aprendí a hacer fuego, aprendí, o sea, aprendí demasiadas cosas en respecto a la danza, lo cual hoy me siento como muy agradecido de que en su momento yo no lo veía como, para mí fue como echar algo a un saco roto porque era como, eres nutriólogo, vas a trabajar de esto por el resto de tu vida y es como que no hay más, right? Ujú. Pero creo que siempre tuve como esa hambre de querer aprender respecto a la danza. Pero pues bueno, también venían otros factores, mi familia no me apoyaba tanto como en respecto a la danza, porque pues para ellos era enfócate Tu carrera. en tu carrera, o sea, porque pues obviamente al final del día creo que como padres ellos lo que quieren es tener como ah, verte en un futuro donde tú puedas como salir adelante por cuenta propia, tú tengas para crear tu vida y toda esta parte de ser responsables en el mundo, ¿verdad? Sí. Pero creo que yo nunca dejé la pasión o las ganas de aprender por la danza, así que bueno, ahora que llego acá a Toronto, pues obviamente inicié también en limpieza, estuve trabajando como en diferentes trabajos en las oportunidades que yo tenía en su momento, pero ya cuando logré tener como un trabajo que era un poquito más formal fue cuando ya trabajé para una tienda de ropa y pues ahí estuve como en un tiempo de 8 meses. Ok. Pero igual siempre he estado como, creo que hay algo en mí que en todo momento siempre me dice, ok, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es lo siguiente? O sea, ya Querías el tienes, siguiente paso. ajá, ¿qué es lo que sigue? O sea, yo ya me sentía como, ok, esto es un trabajo cómodo, tú ya aprendiste a hacer unas funciones aquí en este empleo, pero también obviamente creo que como inmigrante, también está toda esta parte de, yo llegué sin buen inglés, o sea, yo tenía como noción del inglés porque vivía en Cancún y trabajaba con turistas, pero no era como directamente con el turista, porque yo solo era coreógrafo de los hoteles Río. Ok. Este, y, o sea, para mí solo fue como trabajar para ellos, o sea, que fue como más lo que me llevó a tener un cargo, porque también ella tenía como 10 personas a cargo que eran los de entretenimiento, los chicos de Entertainment Team. Así que mi función era como montar coreografías, todo esto. Y como que siento que tenía ya tan arraigado esa pasión por la danza, porque pues básicamente mis últimos años en Cancún estuve como un poco más apegado a la danza que cuando llego acá yo era como, no, yo siento que yo tengo que retomar algo, o sea, tengo que empezar a buscar todas las vías qué es lo que me brindaba esa estabilidad en México. Si ahora no tengo mi familia conmigo en este país, entonces busca esas actividades que te vuelvan a integrar a ti como persona y puedas salir adelante, o sea, en este país, porque pues al final Claro. del día, no sé, mi mente es como, haz las cosas bien, trata de buscar oportunidades de empleo respecto a lo que tú tengas conocimiento y es eso, o sea, no importa si inicias como desde abajo, no importa cuántas veces inicias, te lo juro, yo viví en México en 5 ciudades, estoy viviendo en 5 ciudades y para mí era renovarme cada ocasión que yo estaba en una ciudad nueva, Ujú. iniciar con un nuevo guardarropa, o sea, iniciar todo, o sea, porque Claro. era como dejarlo todo en su momento para irme a otra ciudad por una oportunidad de trabajo, o sea, y era como, pues en el avión no me puedo ir con todas mis cosas y que era o sea, desprenderme de todos, obviamente era como a mis amigos como, o sea, vendo esto, ¿quién le sirve? Y al Y me final voy sí ya al no siguiente vendía paso. como las demás, como a mis amigos les regalaba
la ropa, o sea, Claro. todo eso es como, prefiero que ellos se queden como con algo y no solo como desprenderme de esa manera de ellos, pero sí, creo que en toda esta travesía respecto a la danza he agarrado mucha experiencia, o sea, por diferentes oportunidades de trabajo que llegué a tener allá en México, pero ahora que trato como de unificar y poner como salir a flote como en otro país, con otro idioma y todo, y fue como qué es lo mejor que sabes hacer, o sea, y que no requieren como un documento que es como, soy nutriólogo para poder empezar a trabajar aquí en Canadá, dije, tu otra alternativa ha sido la danza. Claro. Eso lo has aprendido, ya tengo, ahorita ya creo como 16, 17 años en la danza, así que Wow. solamente dije, ok, es momento de echar a andar esto. Y obviamente yo amo la fiesta, me encanta, o sea, anteriormente mi primer año era como ir a la fiesta, o sea, como trataba como de amenizar o como no llevar tan doloroso ese duelo que todos viven, como el momento del proceso de cambiar de país, de dejar a tu Sí, claro. familia, de todos estos factores que al final del día son pieza clave para que uno llegue a este país y sienta que no tiene nada, o sea, la inestabilidad, todo esto, pero creo que a mí me ha funcionado, o sea, como en el momento que yo me he llegado a sentir como, ¿sabes qué? Estoy desviándome como de lo que de cuál era mi enfoque, que era tipo apoyar a mi mamá, o sea, como todo esto me ha llevado como a jalarme de nuevo estas son tus bases, enfócate en esto primero. Habrá tiempo para ir de fiesta, habrá tiempo para convivir con más amigos, habrá tiempo para todo, o sea, pero creo que tanto ya estoy en el tercer piso, tengo 32 años, Muy bien, muy bien. así que tengo que ser responsable por mi futuro también y Sí, claro. simplemente en este momento de mi vida es en lo que estoy enfocado. O sea, me gusta conectar, soy súper amiguero, o sea, me encanta, soy súper alegre y todo, o sea, me encanta la fiesta. Antes me gustaba andar, sí, por ahí de volado, pero creo que en este punto de mi vida solo creo que tengo que encontrar ese balance en todo momento Ujú. y siempre que voltees a ver como tu panorama en familia, amigos, trabajo, todas esas áreas, creo que solo no descuidar las áreas. O sea, creo Sí, que claro. como somos seres humanos, disfrutamos la fiesta y la pasamos increíble y yo soy más de que la carnita asada y todo Qué eso. O rico. sea, como que a mí me gusta mucho convivir, pero sí creo que yo no ya ahora aprendí de que, ¿sabes qué? Hay momentos donde puedes Ujú. darte el lujo de pagar un ticket para ir a una fiesta, hay momentos que puedes gastar más en alcohol, hay tiempos, pero sí en este momento yo sentía que era, ¿por qué quieres como tener Balancear las cosas. todo y si realmente no tienes una estabilidad económica? Claro. O sea, y creo que desde ahí solamente me volvió a lo que soy, es como concéntrate ahora. Y eso es bueno. Es como trabajas ese dinero que requieres para poder ir a tu mamá, para poder pagar tu renta, pagar tu comida, o sea, las cosas básicas, porque ni siquiera puedo decirte que me estoy dando los grandes lujos. Estoy Claro. como remando parejo como todos, o sea, trabajando todos, nada más que mi trabajo a lo mejor es como, sí, él súper alegre, y yo sí, hay momentos que te lo compartía, o sea, de ahora que estoy acá en Canadá, o sea, para mí ha sido como entender que hay cosas que trabajar, o sea, Bastante. respecto como personas, o sea, hasta tu amistad que tienes como cercana, empiezas a ver como mucho lo que venimos cargando de un pasado, de patrones de conducta, de mil y un cosas que si entiendes, o sea, llegas a este punto donde quieres hacer las cosas bien, te toca trabajar también en tu persona Claro. para de esa manera creo que abarcar y rodearte de la gente correcta, simplemente por eso. Sí, siento que, bueno, Canadá te enseña mucho eso, como a crecer personalmente, Total. te saca varias inseguridades que a lo mejor no tenías en México o en tu país de origen. Sí, Entonces, siento que también al llegar a otro país te empiezas a trabajar para ser mejor persona. así es. Am, es muy gracioso que en este momento te estoy entrevistando porque yo estuve en uno de tus primeros Open Stage Sí. como Rico Rico y he Ujú. visto cómo has crecido, las oportunidades que has tenido y también he visto partes de ti donde dices, bueno, a lo mejor no sé qué es lo que estoy haciendo con Rico Rico porque sé que Sí, así es. te detuviste un rato. ¿Qué sientes que es lo que más te ha enseñado Rico Rico?
personalmente hacia Jorge? He aprendido como mucho, creo que ahora como este personaje, este carácter, esta extensión mía, me ha abierto, o sea, tanto me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente, o sea, y entre todo eso, o sea, obviamente al final del día me gusta, creo que a lo mejor no he sido como muy de hablar y toda esta parte, porque sí he querido como, yo hay momentos donde yo siento que yo no conecto también tanto con la gente, Ujú, pero creo que a mí me bloqueó demasiado el tema del inglés, o sea, llegué a Canadá y fue así como que ujú. como que no piensas, o sea, enfócate en otras áreas que es como lo que tú requieres ahora, que también es el inglés. Sí, claro. Gracias a Dios he ido como mejorando poco a poco porque pues también trato como de esforzarme, de trabajar, pero no olvides que también ya estás en otro país donde requieres el idioma, requieres tener el inglés para compartir, comunicar y eso, y creo que era una de mis grandes barreras. Pero ahora como rico rico siento que también es una área de oportunidad donde puedo como llegar de esa forma también como con gente y es algo de lo que yo iniciando este año yo dije, este año yo creo que mis primeros 2 años como rico rico estuve vendiendo mucho mi talento, o sea, es como, me vas a ver bailar. Te voy a Sí. aventar todos los trucos y te voy a hacer los 50 split que Muchos tengo. brincos. Ajá. ¿Por Ajá. qué? Porque eso fue mi experiencia como en la danza. Pero pues fue llegar y estar trabajando. Yo nunca hacerme un maquillaje, o sea, empecé a trabajar en maquillaje, a crear un rostro, a empezar a... Antes me hacía los crayonazos, ahorita ya voy un poquito mejor. Pero creo que el empezarme a enfocar en limpiar mi trabajo también me hizo ir conociendo otras áreas, tanto este, creo que en el drag para mí antes lo percibía como que era muy rudo, o sea, como esta parte de que, creo que en México lo hacemos, como de que somos, ¿cómo le llamamos? O sea, como muy carrilleros. Muy carrilleros. Ajá, como que en el micrófono. Y eso como dije, no, es que yo cómo me voy a subir al micrófono a estar en ese, Sí, claro. como haciendo eso. Y digo, y obviamente también es como porque ellos crean su comunidad y ellos saben cuál es la personalidad de la persona, pero para mí fue como empezar a aprender también porque era como algo que yo no No hacía, o sea, hacía. no hacía drag en Sí. México, o sea, yo eso era como mi experiencia en el baile, pero pues empecé a ver como dije, wow, o sea, es todo un arte, o sea, el drag para mí ahora, te digo, yo de solo ponerme un costume para salir a bailar, solo como bailarín, y ahora hacerlo de tener un maquillaje, tener una peluca, tener lentes de contacto, tener todo un look, Y o aparte sea, haces muchos de tus vestuarios, por y ahí ya ajá, escuché. sí, ahora ya le muevo. O sea, creo que siempre también parte de eso en temas de cosas creativas es algo que en mí está como muy así de que dame, no sé, esto sí, me imagino como qué puedo hacer ¿Qué con puedes esto. hacer? O sea, eso es lo que pasa en mi cabeza. Siento que soy muy malo para números y eso que estuve como 5 años en contabilidad con una de mis tías trabajando, o sea, Órale. pero he hecho todo, o sea, en Sí, sí, México sí. me decían como que sí, mis compañeros como Barbie de que todo Barbie logo. Ajá, yo contadora. le hice de todo, o sea, hacía Sí. pasteles, vendía, vendía dulces en la escuela, manzanas, cupcakes, o sea, Wow. siempre he tenido como esa parte de, no importa de dónde, o sea, mi mamá siempre dice, yo sé que así tú estés lejos de mí, tú siempre vas a buscar la forma de hacer dinero, o sea, de chambear, de trabajar, así que pues... Creo que por ese lado, ahí he ido y hasta ahora lo que mencionabas respecto a mis looks, recuerdo a mi tía era la que me arreglaba un pantalón o algo y soy la persona que no pregunto, pero yo siempre me Siempre quedo viendo. viendo Sí, qué, por dónde pasan el hilo, o sea, soy como muy así, o sea, como, claro. y ahora que tuve la máquina, o sea, de coser aquí en Toronto, para mí fue como, empieza a practicar. Sí. Practica, o sea, prueba error y creo que ahora ahí voy un poquito mejor, o sea, poco a poco he ido como mejorando técnicas y todo, pero sí creo que el arte del drag es maravilloso y te abre como, te digo, a mí me abrió demasiado el panorama acerca también como de lo que, ¿cómo decirlo? Como conectar más con personas, porque un ejemplo también acá lo que tiene Toronto es súper multicultural, o sea, es Claro. como de todos los países, o sea, como que siempre estás rodeado y aprendes también como de otras culturas
Y eso es lo que para mí creo que ahora me ha hecho de, no sé, como despertar esa parte de ser un poco más curioso en que, ok, ahora creo que nunca me gusta señalar, o sea, nunca me gusta ser así como de que tú, o sea, para mí es como trabaja en tu persona, porque ahí es donde tú tienes que iniciar en trabajar, o sea, hay algo que a lo mejor difieres con alguien, pero trata de entender de dónde viene eso, o sea, de dónde viene ese choque, Entenderlo. o sea, toda esa energía, porque te digo, a mí me ha pasado también entre cosas buenas, o sea, entre cosas como situaciones que pues a lo mejor yo para mí todas las sigo viendo como, o sea, es que eso no me agrada o no me gusta o no soy, esa no es mi personalidad. Difiero como en esas cosas, pero no por eso estoy como de que, él tiene que llevar la misma vida que yo, tiene que... O sea, yo entiendo, todos en esta vida estamos comiendo como diferentes procesos y para mí, si tú te tomas tu tiempo o estás como en estás arreglando otras áreas de tu vida en este momento y digo, creo que en esa parte para mí yo siento que ahora como rico solamente me visualizo como un elemento que te va a brindar esa alegría, o sea, porque a lo mejor tuviste un mal día y tú por eso fuiste a un bar, o sea, a tomar una bebida y Claro. trato de eso, de llenar de lo que puedo ofrecerte a ti como persona que estás viéndome en el escenario bailar. Es una fantasía y me vas a ver súper alegre, me vas a ver esto, te digo, y a lo mejor momentos antes de salir de casa yo lloré cuando me estaba haciendo el maquillaje. ¿Por qué? Porque también estoy viendo mis procesos y también estoy como trabajando esas áreas psicológicas y estoy tratando como de sanar y simplemente como filtrar todas esas cosas que a lo mejor también en su momento me hacían a mí cometer uno y otros errores una y otra vez. O sea, y Claro. creo que es eso. Creo que ahorita estoy en un punto de mi vida que en mis 32 años estoy como de que tan en paz, pero porque estoy como ya no en esa energía de estar pensando como ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? No, cuando realmente hay muchas cosas que nos pasan y es porque nosotros las provocamos y porque simplemente no les brindamos esa atención de, ¿sabes qué? A lo mejor simplemente ocupamos hablar con Con un alguien. amigo, Sí, con claro. alguien y llorar y sacar eso y ya, procesarlo. ¿Y qué sigue? O sea, porque hay mil y un situaciones del pasado que actualmente ya he visto como también TikToks y todo y se ríen como, como que, no sé, como que terminé con mi ex y fui al psicólogo y terminé pidiéndole perdón a mi mamá o algo así o Sí, mi sí, no, y mamá. sí pasa, Y porque es porque sanas desde son ahí. muchos factores que te llevan a tomar, no sé, como ¿cómo le llaman? Como... Yo lo he escuchado en inglés, pero ni me acuerdo ni en español. Te digo, ando aprendiendo inglés y ahora ando Me perdiendo mi encanta poco eso. en mi español. Sí. Pero era como behavior, ¿cómo le llaman esto? To Behavior, comportamiento. Sí, ajá, comportamiento. como comportamientos que tú tenías como porque simplemente veías a tu mamá, a tu papá, Claro. la tía, o a quien sea, o sea, y te digo, y simplemente son como es llegar a romper un molde de generaciones o sea, te digo, creo que ahora, y eso cuando ahora escucho también como cuando mencionan que la oveja negra y que es el que se sale del molde y todo esto, y es simplemente porque es la persona que ya no quiso continuar en la familia llevando ese mismo ciclo de vida, y simplemente y con esto no generalizo, o sea, tipo, hay familias que tienen una base muy bien consolidada y respecto psicológico, económico y todo, pero un ejemplo, yo en mi casa a lo mejor yo no vi una buena administración económica y entonces Ujú. como digo, ok, Y eso te ayuda a yo tenerla estoy en tú. esta edad de que digo, yo tengo que administrarme, yo no puedo seguir con patrones de conducta de que es algo tan simple, simplemente aprender a ahorrar, aprender a organizarte, a comprar lo necesario, o sea, Ujú. y creo que desde ahí, o sea, te digo, yo me gusta mucho trabajar en mi persona, o sea, en qué es lo que tengo que, mis áreas que no son mi fuerte, entonces enfócate en ello, o sea. Claro. Oye, ¿y cómo crees que has llevado este camino? ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado pasar Ajá. para llegar al día de hoy? Creo que hay muchos factores, porque un ejemplo, yo puedo decir que lo que más impactó como en mi vida, o sea, en general, porque desde ahí como que desde ahí vi que se direccionó súper diferente mi vida, o sea, yo a lo mejor estuviera en mi ciudad de donde nací, si mi papá estuviera este tipo, bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 12 años, y yo siento que desde ahí mi vida tomó un rumbo, fue como, Diferente. hey, tú eres ya adulto,
a crecer, a trabajar, a esto, o sea, apoyar a tu mamá. ¿Por qué? Porque tipo era como el que era quien tenía como que la base en mi familia, o sea, era como que sustentaba la casa, sí, pues el hogar, o sea, mi mamá A de los 12 nosotros años. a los 12 años. Ajá. Este, y pues creo que desde ahí simplemente fue como enfocarme en trabajar, en generarme como también un carácter de que ser responsable, o sea, en la universidad a mí siempre me veías como participando en todo lo que fueran los carteles de algo de nutrición y me gustaba competir y todas esas cosas porque siempre traté como de sobresalir por temas de ser disciplinado y enfocarme en temas de la escuela. O sea, también era así como, no siempre fue, te lo juro, o sea, me ha costado, o sea, como el lograr encontrar ese balance, porque te digo, yo soy como súper alegre y que me encanta de que vámonos a brincarnos una clase y, Sí, y yo claro. era de que Te ganaba sí, el sí, relajo. ajá, pero también era como, no, es momento de estudiar porque vienen los exámenes, y es como cabeza en eso, o sea, pero te digo, creo que ahí en toda esta parte de estar como en crecer, siento que a corta edad, como que me tocó jugar a ser ese adulto y a trabajar, porque te digo, yo a mis 13 años, yo ya estaba trabajando en un despacho contable, A los 13 años. 13 años en un Wow. despacho contable con mi tía, porque, te digo, pasa esto que mi papá fallece y pues básicamente mi mamá tuvo que empezar a trabajar, mi hermana a trabajar también y yo empecé a trabajar y fue así como que, obviamente era como por la edad y todo eso, como que, ok, Te vamos creo esa ajá, disciplina. como que desde ahí simplemente mi tía básicamente pasó a ser como mi tutora, o sea, porque ella me apoyó también como económicamente a que, un curso de informática y como aprender cosas que obviamente también he aplicado en el trabajo, en computación, todo eso, pues yo podía hacer como actividades o cierto tipo de cubrir ciertas como áreas en el despacho contable. Ujú. Este, pero creo que siempre ha sido esta energía donde yo te lo juro, o sea, yo al inicio, antes que no pensaba tanto, es como que para mí era como, me sentía que había crecido, porque ya cuando estaba en la universidad también sentía como que chocaba mucho, o sea, respecto a mi forma de pensar, pero simplemente porque yo ya pensaba con una responsabilidad así de que, de Sí, señor, o tuviste sea, que yo era un madurar señor ya. muy, Sí. muy en temprana edad, que eso te llevó a crear Ujú. esa disciplina que creo que Sí. hasta hoy llevas, ¿sabes? O sea, Sí, creo que como inconsciente. Jorge te he visto ¿cómo se dice? A Reinventar. reinvertirse. Ajá. Entonces tú lo haces tan constantemente que es admirable. Mm. En realidad siento que la disciplina que has creado con Rico Rico también te ha llevado a muchos lugares. Sí. Ah, ¿qué piensas que han sido como que las presiones que has tenido o en el drag Ujú, junto con el modelaje ujú. y bailarín para pues simplemente seguir creciendo y no estancarte en un personaje Sí, o como creo persona? que a mí me ayudó mucho porque pues también entiendo cómo funciona, no sé, o sea, trato de pensar siempre en mil y un factores. O sea, un Ujú. ejemplo, si alguien me habló el año pasado para trabajar con ellos y este año no me hablan para trabajar con ellos, entiendo que ellos mueven su negocio y llevan una jerarquía como para tener un Sí, no puede ser lo flujo, mismo todo el personas, todo, o tiempo, sea, sí. y trato como de no tomarme nada personal, creo que esa es mi clave también, es no me tomo nada personal, o sea, es como, te digo, o sea, hasta me han escrito mensajes así como de que, es que tú y que y así, pero es como, entiendo que no es como algo que yo... No sé, porque te digo, siento como que no he abierto esa puerta, al tipo, un ejemplo, a diferir con alguien, porque Ujú. digo, entiendo que, no sé, como que no estoy en ese punto donde me presto también como a perder energía en eso, Mm, pero porque para mí es más importante como dedicar mi tiempo a la gente que me rodea, a la gente que yo sé que me quieren de una forma como recíproca, que es como más orgánico el trato y todo. O sea, para mí es como si yo en este momento yo te puedo brindar apoyo, sea, no sé,
te dedicas a hacer performance, o sea, para mí es como, ok, tengo la oportunidad en un spot, ok, yo te puedo dar trabajo y así, o sea, pero creo que en esta parte de estar como unificando todas estas áreas, creo que cuando yo estoy, un ejemplo, si no estoy haciendo performance y tengo 2 días de descanso, para mí son esos 2 días donde a lo mejor yo acepté un proyecto respecto a modelaje Ok. y trato como de simplemente usar mi tiempo que estoy como libre como para meter otra actividad de otras cosas que son como de mi interés, que es el modelaje, la danza simplemente creo que, te digo, me ha dado también como esa tranquilidad el que como no tengo aún todavía el 100% de inglés, o sea, todavía sigo como aprendiendo, también me dedico a hacer eso. ¿Por qué? Porque es importante para mis shows, para poder comunicarme con la gente, porque es la forma en la que también puedo llegar, conectar con más gente. O sea, ahorita gracias a Dios ya me ha salido también como trabajo fuera de la ciudad. Lo he O sea, ya he visto. estado así como que Incluso y este estuviste... año también me hablaron hace como un mes para ofrecerme trabajo en Estados Unidos, Wow. pero mi intención es el siguiente año dedicarme ya como a ir a otros A lugares, otros pero lados. ahorita creo que solo he estado aquí como Calgary, Vancouver, Whistler, Whistler, o es sea, he lo que te iba a estado decir. como yendo alrededor de Canadá. Ujú. Y estoy fascinado con eso, pero también es eso, como que quiero ir allá y yo sé que a lo mejor van a hablar francés, inglés y es como, ok, o sea, quiero tener el nivel para poder compartir Dar y eso. simplemente hacer esto, lo que ahora estoy haciendo con ustedes, hablar normal y sentir que fuera de bajarme a hacer un show, yo puedo como entablar una conversación como Ujú. súper normal, o sea, y creo que ahorita eso es lo que he estado haciendo, como que el inglés, dándole como a aprender al inglés, trabajar un poquito más, porque también, sí, tengo 32 años, lo que me hace, y yo sé que yo soy viejito, no, pero eso me hace a que también tengo que ser disciplinado con mi cuerpo para no ocasionar lesiones, o sea, si Sí. antes que yo estuve como en la danza a mis 22 años llegué a tener como una lesión en esta pierna, que aún sigo sintiendo ese dolor, que me ves haciendo el split como si no me doliera, pero sí, ahí hay un detalle todavía Lástima. en la lesión, pero trato de eso, de que ahora tengo que calentar más, tengo que hacer más ejercicios y quiero como también evolucionar en esto, porque para mí creo que ahora estoy como de que sí, ok, ya me di a conocer, soy rico rico, o sea, es como eh, mi experiencia en la danza, o sea, pero quiero como seguir brindando eso, o sea, decir, ¿sabes qué? El siguiente año ahorita este año quiero hacer, y tengo ahí un proyecto para hacer danza aérea en telas, así Wow, que qué voy padre. a poner ya como rico rico en danza aérea en telas y como traer eso que también tenía como de experiencia en México, Ujú. o sea, como que quiero eso y ya después me verán haciendo fuego Qué y de padre. todo, Ajá. sí, no, Y creo es algo que, que creo que es muy innovador y creo que mucha gente no sí. lo hace aquí en Toronto, entonces estaría increíble Sí, ver a Rico Rico. y creo que pues simplemente he tratado de eso, de que digo, ok, todo lo que aprendiste que en su momento tú sentías que era echar algo a un saco roto, porque pues te lo juro, o sea, yo para mí fue como, en su momento estuve trabajando para la universidad y para mí mi vida iba a ser en esa línea, en Ujú. ser nutriólogo y ya, pero creo que siempre había algo que me volvía como a jalar a que, A lo tienes artístico. esta oportunidad, o sea, Sí. tómala. Y creo que cuando mi familia empezó a ver que pues realmente también yo podía andar como de una ciudad en otra y viendo que al final del día siempre brindaba, o sea, creo que les brindaba esa seguridad a ellos de saber que no andaba como haciendo nada malo, que es como, déjalo, o sea, como está siguiendo un sueño, sigue Claro. está trabajando y aparte te digo, o sea, después de que pasa esto de que fallece mi papá, pues para mí también fue como, ok, quiero darle una estabilidad a mi mamá también, o sea, apoyarla y todo y creo que simplemente es como algo que no remuevo de ahí, o sea, creo que para mí es como muy importante como cubrir esa parte, o sea, porque digo, creo que, no sé, cuando él faltó, para mí fue como, wow, o sea, vi como el rush en nuestras vidas todo el tiempo, o sea, y no sé, creo que es algo que
te digo, o sea, y yo sé así como es mi historia, o sea, hay mil y un personas que también aquí están en este país y que la están pasando mal y que a veces se nos cierra como la mente de que, wow, o sea, un golpe tras otro, o sea, pero Claro. creo que lo más importante es eso, o sea, creo que ahora lo mencionaban ustedes también, o sea, el tema de la comunidad, de cómo generar este núcleo o este team de decir, ¿sabes qué? O sea, estamos aquí, vamos a hablar de estos temas, van a ser incómodos porque literal los Pueden temas ser son incómodos, incómodos. ajá, pueden ser incómodos, pero creo que para mí es de que se tienen que hablar, o sea, porque creo que es la forma en la que si no nos hacemos como un ejemplo de tomar terapia frecuentemente o estar trabajando ciertas áreas, creo que también eso no sé, creo que nos lleva a tener muchos conflictos, o sea, en nosotros mismos, o sea, Claro. en nuestra cabeza se nos hace como una Un, nube blanca, claro, una sí, ¿no? nube oscura y es como, no, o sea, es bonito, tipo, a lo mejor estos espacios, o sea, de poder escuchar que no soy el único que ha pasado por eso, o sea, y te digo, y yo sin problema, yo he estado también, anteriormente tuve una situación donde estaba así como de que fiesta y que ajá, de Sí. todo. Y está bien, o sea, son etapas, pero creo que hay personas que a lo mejor ya no pueden salir o simplemente están como de que Estancados. estancados, o Sí. sea, y te digo, creo que es eso, o sea, porque a todos, yo creo que todos vamos a seguir nuestro proceso en su momento, pero qué bonito que a lo mejor si ahora ustedes que están generando este espacio, este proyecto, vayamos educándonos, porque es eso, educarnos, o sea, Y creo que Queer Chat, perdón que te interrumpa, yeah. pero creo que Queer Chat es ese espacio para crear esa comunidad, para que exista como que esa confianza de que si necesitas hablar con alguien, Yeah. ahí estamos. O sea, es como lo dices tú, hay veces que estamos muy solos en este país y pues a lo mejor solamente pensamos que tenemos amigos, pero pues esos amigos se pueden crear familias, se puede crear comunidad. Entonces, si tú estás ahí pensando que pues estás un poco estancado, estancada, aquí estamos, o sea, nos puedes mandar incluso un mensajito, en los comentarios también nos puedes poner cosas o simplemente comunicarte con nosotros y ahí estaremos. Queer Chat se está creando para eso, tener esa Sí. comunidad. Entonces, sobre eso, ¿cómo crees que tú has creado esa comunidad aquí en Toronto? ¿Sientes que tienes esa familia elegida? ¿Cómo te sientes tú referente a eso? Creo que, o sea, llegué aquí, bueno, a la parte de en el momento que justo empiezo como a incursionar al drag y todo esto, o sea, te lo juro, en ese momento, la verdad, yo había estado como en una relación y es como salgo de esa relación y también era como no tenía a lo mejor ese team, esos Ujú. amigos tan como para, te lo juro, yo andaba todo el tiempo solo, o sea, para mí era como enfócate de que iba a Ujú. la playa, o sea, lo amo hacer, o sea, lo mencionabas también, Josué había mencionado que ah, ir a un espacio y comer tú solo, o sea, en mi caso amo ir a la playa y te lo juro, yo soy de que yo puedo ir solo, o sea, yo hago mi plan de que vamos a la playa y a tomar sol Sí, a y dormirte un como, rato ahí. ajá, y creo que o sea, ahora ya obviamente también lo que me ayudó mucho Rico Rico fue pues a conectar con un poco más de gente, pero sí, pues básicamente ahorita también tengo como mi drag, mi mamá drag, que es Angina, Sanjay, y Powerhouse. yeah, Angina the Beach Queen from Canada Drag Race. Toda la promoción ahorita, no, pero ella es muy linda, o sea, Es un amor de persona. y personas también alrededor de ella, o sea, tienen esa energía, así que me mantengo como en eso, o sea, obviamente también es como, te digo, así lo veo, o sea, como entendernos, porque creo que Ujú. diferir con tus amigos, hasta con la familia, uno siempre difiere, pero creo que lo más importante es como hablar siempre las cosas, entender, encontrar un camino como para decir, ¿sabes qué? O sea, ya somos adultos, o sea, es como, ya es momento de generar ese vínculo donde yo no sentir de que me doy una vuelta o así, o sea, es como, creo que con ellos he llegado a sentir eso de que yo como que no tengo que cuidarme de Puedes nada, o ser sea, tú como, mismo. ajá, exacto, y es como, y aún así siento que al día de hoy, justo hoy que compartía con ellas en la mañana, este hablamos, o sea, yo empecé a hablar con ellas y les compartí también cosas como
personales y es como wow, o sea, de que nunca hubiera imaginado que, o sea, que a lo mejor para ti ha sido muy difícil, o sea, y así, porque te digo, o sea, yo para mí es como todos los días, o sea, y hay momentos donde he estado decaído, pero pues es salir a la calle y decir, ¿sabes qué? No es tanto como poner tu mejor cara para la gente, pero creo que es el chip que me cambio día con día para saber, ¿sabes qué? Cosas malas, momentos malos siempre van a pasar. O sea, y es Siempre nos va a como haber. dale tu mejor cara a la vida y disfrútalo y that's it. O sea, y si estás pasando por algo malo, velo como un área de oportunidad para aprender sobre ello y no volverlo a cometer en el futuro. O sea, creo que... Y también siento que es eso. Por ejemplo, hace hace unas semanas fui al concierto de Rey Ajá. y ella habla mucho sobre salud mental, habla sobre el conectar con personas y crear como que vínculos que en realidad valgan la pena. Yeah. Y habla mucho de eso, de que pues hay veces que pensamos que tenemos esa red de apoyo, pero como dices, volteamos y no existe, Sí. ¿sabes? Entonces, cuando agarras a esas personas que en realidad te hacen sentir seguro, Yeah. es donde te tienes que quedar. Sí. Es donde vale la pena quedarse. en Sí, realidad. así es. Y Y es sí. bonito que lo tengas con Sanjaina, que tienes tu drag family. Sí. En este caso también, bueno, se pueden tener amigos Sí, en exacto. Toronto, en donde vives, Sí. que te crean esa red de apoyo para no sentirte solo y que en realidad puedas hablar con ellos, Sí, así es. ¿sabes? Sí, creo que, por ejemplo, lo mencionabas, yo tal cual lo menciono, o sea, creo las personas me han visto y desde que llegué es así como que trabajar, 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 porque pues ocupaba, o sea, es como establécete pero un ejemplo, este verano también mi idea es eso, tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar toda la semana, voy a dejar libres 2 días Ujú. y voy a compartir. O sea, quiero también como conectar con amigos, o sea, porque creo que todas las noches yo voy a ir a bar y siempre veo a muchas personas Qué bueno. y conecto con mucha gente. Pero no pasa más de lo que hablemos en ese bar y así. O sea, no es como que fuimos al parque y así. Pero creo que este verano quiero como eso. O sea, como conectar un poquito más con más gente, tener más amigos. O sea, porque te digo, soy súper amiguero. Y sí, o sea, y te digo, pero me gusta conectar desde el lado positivo. O sea, decir, ¿sabes qué? Ya llevo rato viendo a estas personas y veo que valores en todo, o sea, conecto con ellos, o sea, es como me da la oportunidad de salir a un parque, a conectar un poquito más, porque sí, es muy importante tener como, actualmente tengo pareja y creo que con él también estoy como muy aprendiendo mucho, tanto él aprende de mí como yo de él, o sea, pero es eso que creo que ahora como amigos, o sea, quiero generar también como hacer un poquito más grande la familia. Claro. Sí, tener más amigos y todo eso, porque pues creo que la vida es un balance. Te digo, ya trabajar es bueno, es increíble, enfóquense en eso, pero encuentra ese balance en todo. O sea, te digo, así como la fiesta también es súper divertida, encuentra el balance y entre todo, y te lo juro, o sea, la vida es buena, nada más que nosotros nos complicamos bastante la vida. Bastante. Sí. Sí, siento que, bueno, ahorita que hablas sobre tener un balance, hablas sobre también tu carrera de nutrición, ¿tú cómo crees supongo que tienes una disciplina en ese aspecto para tener ese balance con la vida nocturna y también pues, con el baile, que es algo muy, muy físico? ¿Cómo encuentras Sí. tú ese balance entre esos mundos muy diferentes? Sí, total. Y me costó mucho, te lo juro, como 8, yo creo que como 8 meses. No, Ujú. 1 año y medio estuve como, llegué, fiesta, pero de ahora que estoy como en rico, rico, me costó como los primeros 8 meses, porque pues ya sabes de que shot y que esto, o sea, porque pues obviamente estás en un bar, obviamente es como que es algo que es normal. Ujú. Y si tomo, o sea, actualmente, al inicio, te lo juro, yo era como, para tomar alcohol era así de que con dos, yo es de que, bye. He ido aprendiendo a tomar un poquito más que el cóctel, que esto, pero la verdad, o sea, actualmente puedo decir, ya tomo, o sea, para mí ya no es como decir, no, no tomo, o sea, si tomo puedo tomar como unas bebidas, pero creo que actualmente lo pienso más para compartir, o sea, como si
si está en la noche y yo ya terminé de trabajar, es como, ok, comparte, Socializar. socializar, o sea, exacto, como Que es parte tomar del por trabajo. socializar, Sí. creo que es lo que, ahí es donde ya lo encontré como ese balance, pero anteriormente era como, aceptaba todos los shots, sí, era como, wow, o sea, era como, no puedo como tomar tanto porque pues esto es mi trabajo, o sea, tengo que darle ese profesionalismo porque al final del día también es como, no sé, creo que en el drag también pienso como que tengo muchas cosas, como que todo el costume y todo el vestuario y así es como tengo que pensar en si te ves bien y creo que simplemente por estar en el momento, creo que ya dejé de hacerlo, o sea, como que ahora nutrición sí siempre he amado, o sea, desde que empecé a estudiar la carrera, empecé a amar como lo que brindaba la nutrición y actualmente lo hago, o sea, es como, no te puedo decir que llevo una dieta estricta, pero sí siempre cuido como mucho qué es lo que como, o sea, como solo pienso como, ok, esto sí realmente me está nutriendo o solo es porque, o sea, yo no puedo pensar en comer como muchos días pizza. O sea, te digo, amo la pizza, amo los boneless, amo todo así como que cierto tipo de comidas las amo, pero tengo que estar como todo el tiempo siendo consciente de que, oh, esto no me va a dar los nutrientes que requiere mi cuerpo. ¿Por qué? Porque te la pasas haciendo gimnasia, o sea, es como mucha actividad aeróbica, más aparte vas al gimnasio, o sea, es como, trato como que, ok, encuentra ese balance porque si no todo lo que estás poniendo de energía en ir a un gimnasio, en comer saludable, lo vas a tirar como por la borda. Pero te puedo decir que yo actualmente no me siento, nunca he buscado un cuerpo, en mi cabeza no está un cuerpo ideal de que me gustaría, me gustaría estar más grande, pero mi genética, o sea, mi complexión, yo soy ectomorfo. Ese es mi somatotipo, lo que me hace como estar, como que me puedo comer una vaca y no voy a engordar. Lo único camino para yo poder subir de volumen es por medio de actividad física. Tengo que hacer como más actividades anaeróbicas, o como cargar un poquito más de peso y todo eso. Sí, claro. Y el baile es mucho cardio. O sea, el baile me hace como perder mucho ese volumen que quiero, así que tengo que contrarrestar comiendo un poquito mejor, o sea, todo eso porque también desde que le puse a mi personaje como rico rico, también es como que lo asocian a de que te tiene que ver bien, o sea, Sí, claro. y creo que Mira, es aparte algo rico, rico y me siempre encanta, enseña. siempre ando enseñando ese, Sí. no, pero sí he tratado como de no estresarme por un ideal de un cuerpo, solamente pensar que tengo que hacer lo mejor que puedo en comer, elegir qué voy a comer para poder tener una vida saludable. Claro. Y con ello que conlleva, bueno, ya de ahí me brinda esos beneficios de tener un cuerpo un poquito más estético, y creo que también por el lado de lo del modelaje también lo requiero para más como, siento que soy como muy fastidioso con el tema de la piel. O sea, y no tengo la piel perfecta, o sea, pero trato como lo más que puedo para que cuando voy a un casting sentirme que también puse de mi parte para cubrir como con las características o los requisitos que ellos requieren. O Sí, sea, y claro. creo que eso me ha demandado como a estar alineado un poquito ahí. Y te digo, o sea, pero de ahí en fuera creo que en general, o sea, la nutrición, el modelaje y han sido como la danza, o sea, siempre me han empujado como a pensar dos veces Ujú. cuando ya ando desviándome del Y camino. creo que está súper padre eso, que bueno, tienes como que las bases de nutrición para que pues si sientes que te estás desviando en ese Sí, aspecto, pues como que regresar y decir, "Ah, sí, estudié por algo, entonces tengo sí. que hacerle caso a Sí, esto". exacto. Y creo que ahora, digo, no tengo la oportunidad de brindar asesorías ni nada de eso, porque pues también quiero certificar más adelante mi carrera acá. Ujú. Pero también eso es lo que quiero, como me gustaría como un poquito más compartir sobre eso. O sea, no, un ejemplo, no como, ¿cómo decirlo? Como personas que no nacimos aquí en Toronto, o sea, como, ¿cómo decirlo? Emigrantes, migrantes. Immigrant. Emigrantes, como emigrantes, sí, ¿verdad?
Entonces, y yo es que como que, yo sí, como inmigrantes creo que tenemos como mucho esta parte de que iniciamos de cero, o sea, de que en todos los aspectos ahí vas a vivir duelo de familia, duelo de idioma, duelo de otro país, clima, mil y un factores. Y, te digo, y básicamente iniciamos también desde tener un trabajo que a lo mejor no es lo que nos... de a lo que estabas acostumbrado en México O tu carrera. o a tu carrera, exacto. Ujú. Pero véanlo como más de, ¿sabes qué? Este es el momento donde estoy viendo este aprendizaje, estoy aprendiendo, estoy como forjando mi base, pero no se olviden, creo que esa parte es lo que como siento que es importante. No porque ahora estés cómodo, te mantengas como pensando en que ese va a ser como tu futuro. O sea, Claro. porque creo que eso es lo que nos bloquea como, ay, estoy acá y estoy haciendo esto y no me gusta y no me gusta y estás como con todo este estrés, pero es como ve el panorama y sí, total, o sea, si no te gusta lo que ves, entonces piensa a dónde quieres ir. ¿Qué es a dónde quieres ir? Ah, bueno, quiero ser, no sé, te digo, creo que para mí no ir tan lejos fue no olvidarme del inglés. O sea, desde el idioma, desde ahí para mí es como enfócate en aprender el idioma porque es lo primero que requieres para poder encontrar oportunidades, porque el país es el Lo idioma que se requiere. habla, o sea, es lo Sí, que lo se requiere. requiere. Y te digo, como que no se olviden, o sea, como que trabajen, chambienle, o sea, remen, o sea, por el ideal que tienen, pero sigan trabajando en cuál va a ser su siguiente paso. O sea, Sí. creo que eso es lo que los va a mantener en constante movimiento y ahí es donde creo que para mí ya vendría también como mucho esta parte de vas a sentir el éxito, de que estás logrando todo eso que Poco a te estás poco. proponiendo poco a poco y son pasitos chiquitos, o sea, te lo juro, o sea, sí a veces yo decía, ay, es que no estoy yendo a la escuela de inglés y es que no sé qué, sí, pero ahorita toca echarle a trabajar, a hacer dinero, o sea, ¿por qué? Porque tienes que apoyar a tu mamá, tienes que establecerte tú acá, así que en este momento tuve que calmar ese estrés que yo sentía como es que no estoy dedicándole también tiempo a ir a la escuela y aún así ya me siento súper cansado porque tuve un show al día siguiente, tengo que levantarme temprano, o sea, como esa parte es como, ok, hazlo ahora, en este caso mi pareja aquí él habla inglés, así que como es como métete de lleno lo más que puedas, dudas que tengas, pregunta todo el tiempo, o sea, trata Hablen como de... inglés todo el tiempo. Ajá, exacto, o Sí. sea, y creo que desde ahí es donde yo ya empecé como, este es el momento, en este momento estoy viviendo esto, así se acomoda, ya lo traté de acomodar lo más que se puede para que fuera lo más ordenado y tener ese balance en mi vida, pero ya llegará el momento donde me pueda volver a retomar mis clases de inglés, ¿por qué? Porque a lo mejor ya ahorré un poquito más y ya me puedo ir a la escuela a 3 días de la semana a aprender un poquito y seguirla avanzando. O sea, y en algún momento vas a lograr tener tu full nivel de inglés. Y ahora es como, ok, ¿ahora qué sigue? O sea, pero es como, a veces visualizamos como, es que, te digo, para mí era como, tengo que certificar nutrición, o sea, era como, y es volver a estudiar otra carrera, o sea, acá creo que mi programa no se empata tanto, o Tienes sea, que es como volver a que tendría estudiar. que revalidar, Sí. o sea, me van a revalidar materias, pero al mismo tiempo también es como que Tienes que regresar tengo para que terminar. volver a estudiar nuevas materias y todo eso. Así que el camino lo veo como largo, pero digo, ok, usa lo que tienes ahora. O sea, qué es lo que puedes hacer para ser tu mejor versión? O sea, y Ujú. creo que sigo trabajando en ella y te lo juro, y no soy perfecto y tengo mucho, o sea, te digo, hago muchas cosas buenas, pero también siento que en mi persona traté como de eso, de qué es lo que redes sociales lo veo como algo muy con mucha responsabilidad ahora. O sea, para mí ahora todo lo que compartes o así siento como que sí llega a alguien, o sea, y es como, creo que al día de hoy siempre, sí es como que quiero trabajar lo suficiente en mí como persona para que cuando comparta algo, o sea, como que me gusta brindar a lo mejor algo que ya a lo mejor a ti te puede ahorrar el sufrimiento o situaciones, malas situaciones por simplemente ya lo escuchaste ahora en alguien y ¿sabes qué? O sea, me voy a poner listo, voy a no sé, Claro. hacer las cosas diferente porque a veces es como eso, solo como
hacer un cambio que desde ahí te redireccione todo en tu vida y las cosas mejoren, la verdad. Me parece muy interesante cómo conectas tus cosas personales a lo artístico. Y me gustaría también como saber un poquito más de cómo has crecido o cómo ha influido Rico Rico para tu identidad, para tu evolución como persona, quizás como lo dices tú en otro país, Ajá. como persona mexicana en Toronto, ¿cómo ha influido eso? La verdad me he sentido como súper abrazado o sea, por tanto, en general la comunidad. Pero un ejemplo, yo sentía que a lo mejor iba a diferir un poquito más con la gente que hablara inglés, ¿verdad? O sea, era como, siento que voy a diferir mucho con ellos simplemente porque a lo mejor no me van a abrazar porque, pues no tiene tanto inglés o como que no me podía conectar tanto con ellos. Pero te lo prometo, siento como que he sentido mucho cariño en sí, en Incluso general. tienes un show a la semana que es en Garage y Ajá. supongo Sí, ¿es en a ellos me inglés o? dieron, sí, ajá, tengo un show en Garage que me dieron concepto latino y puedo estar como buqueando también como otros performances y trato como eso, o sea, creo que como en mi cabeza estoy de que ya estoy en Canadá, al final del día es como brindar inglés, español y eso y trato como llevar ese balance, o sea, porque también podría como encasillarme, hacer como un set completo de no sé, 30 minutos o una hora de puro latino, pero creo que tanto a mí me ayuda a practicar mi inglés, el aprenderme letras de las canciones, porque también es el lip sync y toda esta parte que también es áreas que para mí era como, wow, no, ahora tengo que aprenderme todas las letras de las canciones, pues para poder hacer un trabajo bien hecho, o sea, al momento que me subo al escenario, poder brindar esa calidad de trabajo. Ujú. Así que he estado también trabajando en todo ello. Y te digo, o sea, pues estos shows que me han brindado, o sea, un ejemplo, mencionabas Garage, es un bar canadiense y te lo juro, y así de que súper querido y de que a ellos les gusta mucho mi trabajo. Y pues trato de eso, como regresarles lo mismo, como poner la misma energía cada noche que vaya, o sea, si haya 2 personas, 3 personas, yo siempre trato de brindar siempre la misma energía con la intención de, no sé, de que creo que si ya hubo alguien que salió a ver un show por ti o ya hay alguien que... Para mí la audiencia es muy, la respeto mucho y creo que en mi Sí. cabeza es como digo, sí, o sea, a veces pueden estar 2 personas y yo estoy de que taca, 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 dándole todo. Pero creo que es eso, o sea, creo que he tratado de llevar como en serio esto, o sea, lo que estoy haciendo. Eres muy Y profesional con tu trabajo. sí, gracias. Lo he visto desde que iniciaste. Yeah. Recuerdo incluso cuando de la nada fui a ver un open stage y ahí Sí, ahí estabas y me andaba. decías que era tu primer open Sí, stage. era la primera que... Sí, Ah, inicié en un 14 de febrero del 2024. 23, 24. Sí. Ya, 2024. Y recuerdo como que 14 de los febrero. nervios que tenías y ahora Sí. ve, has estado hasta en Pride Sí, te digo, o sea, era como... Ah, sí, también estuve en el Pride, y Toronto. vas a estar otra vez por ahí, Y he este visto. año, sí, sí, ahí tengo muy buenos proyectos, gracias a Dios, en este año. Ujú. O sea, me han salido como oportunidades y es como, para mí es como bebé, tómalas porque, o sea, creo que es eso. Hay veces que siento ese miedo y te lo mencionaba, o sea, siempre que voy a hacer algo, o sea, lo cuestiono 1001 veces, o sea, Ujú. porque ya no, creo que ya no en mi cabeza lo veo como no tienes margen de error, o sea, Claro. tienes que, te digo, y a veces soy muy duro conmigo mismo, pero para mí es como, esfuérzate ahora que tienes aún la energía, o sea, para hacer shows, para disfruta. Esto es una etapa de tu vida y si actualmente estás viendo que te está haciendo redituable y tienes trabajo y eso es como, date ahí, ajá, Sí, exacto, claro. como date duro en eso. Hemos hablado muchísimo como de tu proceso artístico, de tu proceso personal que te ha hecho llegar a la persona que eres el día de hoy. Ujú. Ah, Me gustaría que en este momento te refirieras a nuestra comunidad de Queer Chat. ¿Qué consejo le darías a alguna persona que está queriendo iniciar en el mundo artístico o como bailarín? E incluso que estén quizás estancados, pero quieran, no sé, hasta incluso estudiar nutrición. ¿Qué consejos le darías tú?
cualquier cosa que quieras como intentar o como que quieras como probar, creo que es, bebé, el mundo está como para que lo intentes mil y un veces. Todo lo que quieras intentar, o sea, quieres estudiar, no sé, psicología o quieres estudiar nutrición, simplemente la parte artística, hazlo, o sea, ten tus bases, que creo que es como, ajá, hazlo. No, ten tus bases, fórjate. Creo que es lo importante empaparnos de qué es lo que quieres como hacer. O sea, si quieres hacer tal cual lo decías, como performance, ok, ¿qué es lo que requiero ahí? Ok, tengo que trabajar en esta área, no sé, drag, maquillaje, baile, ah, costurar, la parte de ser como súper divertido también, de hacer como bromas, toda esta parte creo que es El como... hosting. Ajá, el hosting, o sea, creo que es como, tú puedes ver, o sea, tiene diferentes ramas y igual no podemos ser perfectos en todos. En mi caso, creo que cuando inicié, a lo mejor lo que no era mi fuerte era el lip sync, porque pues para mí era, sí, fácil subirme al escenario, bailar, pero creo que es eso, o sea, no te cierres como a que este es mi talento y esto es lo que quiero como mostrar, o sea, antes de intentarlo. em, Solamente considera que si lo que vas a hacer, o un ejemplo, intentar un nuevo proyecto, realmente ya cubre como con las bases o como con algo. No te digo que por esto no te avientes, no lo hagas, o sea, porque créeme, o sea, puedes iniciar, un ejemplo, yo decía, oh, cuando tenga el cuerpo que quiero para ser rico, rico es en el momento que voy a iniciar y es Mm, como... No, o sea, ¿por qué tienes que esperar a un cuerpo? ¿Por qué tienes que esperar esto? O sea, a lo mejor después ya no vas a poder bailar, o sea, es como, claro. el momento es ahora, o sea, si tu corazonada te dice, ¿sabes qué? Es momento de hacer esto, quiero intentar esto, hazlo, o sea, hazlo sin miedo, o sea, perdón, con miedo, o sea, pero asegúrate de tener ese como colchón o ese respaldo de saber que te estás aventando a hacer algo porque también te informaste, te preparaste, o sea, creo que es eso, o sea, no hay como una línea que te puedo decir como de esto y de que a lo mejor era en mi caso era solo el baile y es como no importa, no tengo el todo en inglés, no tengo los mejores vestuarios, no tengo mil y un cosas, pero tengo esas ganas de aventarme y hacerlo, así que hazlo. Hazlo con miedo y si igual a lo mejor las cosas no salen bien o simplemente es, bebé, intenta otra cosa. O sea, el Claro. mundo está para que intentes, te digo, o sea, yo dije, ya estudié nutrición, ahora ya he hecho lo del modelaje, ya he hecho el baile, y es como, yo no sé si en 8 años a lo mejor me vas a ver haciendo algo súper diferente. O sea, es esto, o sea, en mi caso yo me siento como un alma libre, que siento que voy como una energía que trata de encontrar qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que yo me voy a sentir el día de mañana en paz, de qué es lo que hice, qué es lo que brindé a los demás, al mundo, a mi familia, o sea, y creo que eso es lo único que me ha llevado como a saber que estoy haciendo las cosas bien, o sea, Claro. y es eso, la satisfacción tiene que ser para ti, en lo que quieres intentar, lo que quieres llevar a cabo, hazlo, pero sabiendo que eso te va a brindar a ti una satisfacción que no te la va a regalar nadie, te lo juro. Claro, es muy bonito que digas eso porque de eso se trata, que si tienes algún proyecto, que si tienes algo en mente, simplemente te avientes, aunque haya inseguridades, haya miedos, solamente hazlo. Te Yeah. puede traer algo muy bonito, así como a ti, Rico Rico ha Sí, crecido bastante y sigues en el mundo del modelaje. Quizás imagínate conectar a Rico Rico con algo de nutrición. sí, sí, total. Estaría Amo. Sí, increíble. o sea, te lo juro y he querido un ejemplo, también he llegado a ese punto de que, ok, yo creo que no tomo a alcoholizarme, o sea, es como te digo, soy así como que mis 3 traguitos, 4 tragos, o sea, pero sí he llegado a un punto donde digo, yo no sé si a lo mejor también como ser, como aplicar, porque a lo mejor yo digo, solamente también es parte de los hábitos que yo no tenía y es como digo, ok, si llegar a ese punto de llegar a ser como cortar de tajo el alcohol, esto, y a lo mejor como, no sé, volverme a disciplinar a un punto que en su momento cuando estaba estudiando en la universidad a lo mejor lo hacía o algo,
la verdad siento que es como algo que actualmente ya es una decisión, o sea, eso ya ese punto ya puedo decir, hoy estoy en ese punto donde puedo decir, si lo quiero hacer es porque estoy con las personas indicadas, estoy en el espacio correcto, o sea, es como voy a disfrutar, voy a compartir, pero respecto a la nutrición creo que sería como algo bueno, sí, sería algo como cool para Rico Rico empezar como a Videos o algo fomentar, así. sí, 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 estaría increíble. fomentar como o sea, no sé, creo que son como recomendaciones, inclusive que a veces cosas tan simples, te lo juro, o sea, y yo lo veía con mi mamá, o sea, el simple hecho de tomar agua, o sea, te trae problemas, o sea, en tu cuerpo, tipo, en mi caso, te digo, en el caso de mi mamá, o sea, que lo vi como en mi casa, ella también era como que no tomar tanta agua y después empezó a tener como complicaciones y el secreto era solamente tomar agua, Tomar agua. literal. Y ya después cuando yo me moví a la segunda ciudad, que es Ciudad Victoria, a estudiar la universidad, ahí empecé a cambiar hábitos, empecé a tomar más agua, o sea, cosas que yo no tenía como ese conocimiento porque pues a lo mejor en casa no lo había aprendido, no tenía tanto esa escuela. Lo vine a aprender en la escuela porque pues era lo que pues acerca de nutrición me enseñaban como a todas las áreas, como desde la parte clínica, deportiva, o sea, hábitos, simples hábitos que hay que tener pues para poder tener un cuerpo saludable. Pero te digo, o sea, creo que sería muy bueno, sería increíble poder estar brindando un poquito más de conocimiento, o sea, hábitos, lo que algo que a mí me haya funcionado, que pues a lo Claro. mejor pueda ayudar a los demás a encontrar esa vía, ese camino. Me Así que encanta. Oye, ¿y qué es lo siguiente que se viene para Jorge? ¿Qué es lo siguiente que se viene para Rico Rico? creo que este año voy a tratar de como... Creo que también, mira, esto deja ver si lo puedo como canalizar bien, Ujú. pero he sentido que yo a veces era la persona que más dudaba de mi talento, la que más dudaba, o sea, yo era quien más me ponía como ese pie para poder avanzar, pero creo que este año, o sea, he llegado a ese punto donde creo que ya analicé y ya me puse como, ok, sabes que te has esforzado, que sigues trabajando, que eres constante. O sea, este año lo que quiero es obviamente brindar como una faceta nueva de Rico Rico, o sea, porque creo que soy cute, también lo que te brindo no es como que sea como así veo a Rico Rico y él es como cute y es como solo fake, no, o sea, eso es lo que yo tengo para brindar como con la gente que quiero y todo, pero también soy la persona que tiene ese carácter fuerte que dice, ¿sabes qué? O sea, es momento de accionar y de conectar con la gente correcta y simplemente es eso, o sea, como aprender a brindarles a ustedes como quién es Jorge, o sea, como esta persona que también tiene experiencia en ciertas áreas de su vida y que a lo mejor si el día de hoy yo puedo brindar eso, o sea, con esa persona que también sabe ser adulto, que también sabe hablar, que también estuve trabajando, te digo, para una universidad y tenían alumnos, tenía eso y es como, qué bonito que al día de hoy, fuera de ser esta parte de entretenimiento, esta parte que te brinda alguien una sonrisa, o sea, que te hace pasar un buen momento también contigo en una fiesta, o sea, que es como lo que hace Rico Rico, o sea, qué bonito poder como llegar también por otras áreas, o sea, y poder como, no sé, como darle a los demás también algo que les pueda funcionar y que pueda ser un elemento que ellos puedan utilizar en su vida para reindicar su camino, Claro. simplemente hacer algo, cambiar un hábito, o sea, te digo, hasta el simple hecho de tomar agua, o sea, Sí, sí, sí. Está increíble. Pues estamos ya por terminar ah, este episodio del día de hoy, pero me gustaría hacerte como que unas preguntas ya nada más para el cierre aquí. Am, si tu vida fuera un reality show, ajá. ¿cómo lo llamarías? Uno de mis shows se llama La Fiesta Por eso lo y decía. creo que en mi cabeza está de que cuando tengas esa percepción de mí es porque te estoy brindando
esa alegría, como eso carnavalesco que Claro. nos encanta como a los latinos, de ser alegres, gritones, fiesteros, o sea, como que en eso creo que yo podría llamarlo como la fiesta de Rico Rico o algo Me así. encanta. Increíble. Oye, y pues la última pregunta aquí para finalizar. ¿Qué le dirías a al Jorge de hace 5 años? Creo Simplemente para que seguir adelante. como keep going, ajá, como mantente fuerte como en lo que estás haciendo. También siento como que eso va a pasar todo el tiempo en tu vida. Siempre vas a escuchar mucho ruido, o sea, de la gente que no quiera verte llegar a donde tú quieres llegar o simplemente la gente que no sé, creo que en el mundo en general siempre vas a escuchar ruido, pero creo que tienes que tomar como la decisión correcta, pero primero escuchándote a ti primero. O sea, creo que le diría eso, Me encanta. como que al día de hoy he evolucionado a la diferencia de lo que he hecho anteriormente en mi vida y pues he ido como aprendiendo y te digo, como qué es eso, la parte de seguir adelante, no rendirte eh, y pues bueno, que estamos un poquito mejor, gracias a Dios, Me encanta. que hace un año, que hace 2 años, así que te digo, creo que eso es como que ese ha sido mi pago, o sea, he ido creciendo emocionalmente, creciendo, o sea, ya me siento adulto. Ya Amo y somos lo amo, adultos. y lo amo, sí, porque antes creo que sí, o sea, uno como chamaco, o sea, como niño, o sea, comete más errores porque pues somos inexpertos y estamos en esta vida aprendiendo, creo que nadie viene con un manual, pero lo importante es eso, evolucionar, crecer, reinventarse y pues beber lo que te dé dinero, lo que te haga hacerte sentir bien, hazlo. O sea, ya. Increíble. Ya. Muchísimas gracias, Jorge. Te apreciamos Gracias. muchísimo que hayas Gracias, tomado gracias. esta decisión de venir, contarnos un poquito más de tu historia, de tu éxito. Se te vienen cosas muy bonitas. Yo veo que nada más veo a cada ratito veo que Rico Rico está por todos lados y pues se viene Pride, se vienen muchos eventos para ti, muchas oportunidades. Entonces, yo que te conozco ya de varios años, que te he visto crecer, la verdad, muchas felicidades. Y pues sí, para nuestra comunidad de Queer Chat, me gustaría pues que se llevaran como que esa enseñanza de que pues el éxito es un proceso. Sí. No siempre es lineal. Hay veces que podemos empezar algo y a lo mejor ese proyecto no funciona o podemos estar pensando que el arriesgarnos no va a sacar esos frutos, pero pues aquí está más que claro. Sigue adelante, aunque Sí, tengas o sea, miedo, tú date y las cosas van a salir bien. Me gustaría nada más también cerrar con tus redes sociales, donde te pueden seguir, quizás eventos en los que vayas a estar en este mes de mayo, de junio. Sí, bueno, sí, este año hay varios eventos, pero voy a estar con Pride Toronto, Toronto, Pride Toronto, en la Pool Party de Cabana y voy a estar también en las letras de Toronto, Nathan Phillips, ahí también voy a estar. Increíble. Y pues bueno, también ahí vienen otros shows tal como el show de telas y así estoy como... y bueno, salgo otra vez de la ciudad. Ya me llegaron otros. Voy a regresar a Collingwood as well. Sí, voy a regresar a hacer show. Así que pues bueno, moviéndome, trabajando, echándole ganas. Sí, es eso. Esa es la clave. Enfóquense, echarle ganas y si hay un día mal, no se depriman. Solo es como tómalo como algo que va a pasar, procésalo, apóyate de la gente que quieres, de tus amigos. Hay mucha gente que también me gustaría como que fortalecieran como la relación con la familia. O sea, porque a veces como que estamos como con esa parte de que situaciones de la familia es como que no, o sea, trata de entenderlo de una forma diferente y úsalos a ellos, o sea, como a tu familia, a tus amigos, como esa red de apoyo que te logren y ayuden a impulsarte y pues crecer como persona y that's it. Increíble, muchas gracias. Y para nuestra comunidad de Queer Chat, también síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Spotify y en YouTube, por donde nos quieran escuchar, donde nos quieran ver.
Y le mandamos muchísimos saludos a Azucena, a Tere, a tu mamá Tere Mi también. mamá Teresa. Me encanta a mi mamá que también ya vio varios episodios por ahí. Y pues a todos ustedes, si quieren contactarnos, si nos quieren mandar también sus ideas como para poder estar como más en contacto con ustedes, las estamos aceptando. Y pues muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Cuídense, chicos. Gracias. Bye.